Hola, hoy te voy a hablar de un tipo de clientes de los que tengo en la consultoría de coach financiero y también de los cambios que voy a hacer en la consultoría en este servicio a partir del mes de septiembre. Bueno, a partir del día 12. El cliente es ser un autónomo o ser un emprendedor. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 251 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana en el podcast sigo con edición de verano y seguirá así la semana que viene. Después ya volveremos con un podcast cada 7 días. Esta semana el tema es el mindset, la mentalidad, los hábitos. Oye, y muchísimas gracias por los mensajes de ayer. Precisamente de mentalidad y de buenos hábitos es el nuevo curso que tienes en la Academia de Quiero ser rico. Es un curso sobre buenos hábitos financieros. Hoy ya tienes disponibles las clases 2 y 3. La clase 2 es sobre la fuerza de voluntad y los hábitos, un poco en parte relacionado con los podcasts de esta semana. Y la clase número 3 es sobre los mini hábitos, la importancia de las pequeñas acciones. Ayer en la newsletter, si estás anotado a mi newsletter, ya te contaba las novedades de este mes. Y si no estás anotado, te lo resumo un poco. La liberación de las clases de cada curso va a ser un poco de forma progresiva a lo largo del mes. Habitualmente tendrás 2 nuevas clases cada viernes. Pero bueno, eso ya depende del número de clases que tenga el curso y del número de viernes que tenga el mes, pero más o menos de media va a ser 2, e incluso en algunas semanas puede que haya 3 clases que se liberen ese viernes. El viernes al mismo tiempo que se publica el podcast. Y también que tienes hasta el domingo que viene, hasta el día 12, para anotarte a la Academia de Quiero ser rico por solo 6 euros al mes. Después del domingo el precio va a subir a 8 euros al mes. Y el precio al que contrates se te va a mantener para toda la vida. Da igual que yo suba o cambie los precios o lo que haga. El precio al que lo contrates, si lo contratas a 6, pues se te va a mantener para el resto de tu vida. En la Academia de Quiero ser rico ya tienes 19 cursos disponibles, con plantillas y recursos extras, descargables, con acceso a un grupo privado en Telegram, tutorías personalizadas e individuales para preguntarme cualquier duda que tengas y sin ningún tipo de límite. Y otra de las novedades que tengo en este mes de septiembre, otra de las novedades que voy a hacer es lo que tiene que ver con el servicio de coach financiero. Pero eso te lo cuento al final de este podcast. Como te decía en la introducción, un tipo de los clientes que tengo habitualmente como parte del servicio de coach financiero son autónomos o emprendedores que les está empezando a ir bastante bien. Sus ingresos están aumentando y en muchos casos han pasado por situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico. Vamos, que resumiéndolo, han estado controlando muchísimo sus gastos al máximo hasta ahora, y ahora el dinero en sus cuentas corrientes empieza a aumentar, y sus gastos todavía no lo están haciendo. Y en este momento, en ese momento, cuando empiezan a tener dudas sobre el dinero, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer a partir de ahora? En algunos casos son preguntas muy relacionadas con fiscalidad y con el negocio, que se supone que su gestor está ahí para resolverlas, pero no siempre es el caso. Algunas veces es por miedo o por vergüenza, y otras veces es porque el gestor pues solo le da explicaciones muy técnicas o muy vagas o muy genéricas y realmente pues no saben lo que tienen que hacer, o realmente el gestor no lo sabe. Se supone que un gestor sabe de negocios, pero en muchos casos es solo un empleado más y ciertas preguntas pues se le nota que su espíritu emprendedor pues no está presente. Y otras veces las dudas que tienen este tipo de clientes, los emprendedores, los autónomos, son dudas sobre qué hacer con el dinero, sobre inversiones y cómo empezar a invertir. A los profesionales que les empieza a ir muy bien, sean diseñadores, redactores, programadores o incluso negocios más tradicionales, para llegar a donde están ahora han tenido que hacer inversiones muy importantes. En algunos casos ha sido con inversiones en formaciones de pago, en otras fue después de muchísimas horas de trabajar, muchísimas horas de experimentar y generalmente fue una combinación de ambas, de trabajar y de formación. Pero estas personas nunca han invertido en otro producto que no sean ellos mismos, en mejorar su empleabilidad, en poder mejorar su desempeño, especialmente en cuántos euros pueden cobrar por cada hora que trabajan. Da igual que seas empleado o que seas autónomo. La primera inversión que hagas siempre debe ser en tu persona, en tú mismo, en apostar muy fuerte por la parte de los ingresos activos. Los ingresos activos, para la gran mayoría de las personas, estos van a ser los ingresos más importantes de su vida, cuando no van a ser los únicos. Los ingresos activos son los que ponen en marcha los ingresos pasivos. Son la chispa que enciende el motor. Sin estos primeros ingresos activos, nunca hubiesen llegado los ingresos pasivos. ¿En dónde yo creo que debe invertir un emprendedor? Yo personalmente creo que llegado a un cierto nivel es el momento de empezar a diversificar, en buscar ingresos pasivos o en buscar otras fuentes de ingresos. Si has leído a Kiyosaki, especialmente El flujo del cuadrante del dinero, creo que es exactamente en ese libro en donde lo cuenta,
es el momento de decidir en qué parte del cuadrante de la parte derecha quieres estar. En la parte derecha hay dos tipos de personas. Hay los empresarios y los inversores. Para pasar de ser un emprendedor a ser un empresario, este es el camino que yo considero más natural para un emprendedor o para un autónomo, de pasar de ser solo uno a pasar a ser un equipo. Y no es seguir haciendo lo mismo que hacías antes, y que aquí es donde la mayoría de los autoempleados fallan. Generalmente son muy buenos en lo que hacen y no quieren dejar de hacer eso que se les da tan bien, eso por lo que son tan buenos, o simplemente se dan cuenta de que nadie puede hacerlo tan bien como ellos. Para pasar de autónomo, de freelance a empresario, a formar un equipo, tienes que empezar a reducir la cantidad de horas que pasas en ejecución y empezar a ocuparte un poco más de gestión de equipos, de dirección de equipos, vamos. Ya no puedes estar todo el día en el tajo. Tienes que empezar a gestionar a tu equipo y a tu negocio. El camino de convertirse en empresario también es el que siguen la mayoría de los emprendedores. Son personas a las que les gusta emprender, crear algo desde la nada. En este caso, hay veces que estas personas prefieren vender o delegar la dirección del negocio en otras personas. Por ejemplo, un caso muy famoso es el de Steve Jobs, el fundador de Apple. En su primera etapa en Apple, él nunca dirigió la empresa. Siempre buscó a alguien, a un jefe, para que fuera el CEO, el director general de la organización. Y esto le pasa a algunos emprendedores. Y es normal, tampoco pasa nada. Las inversiones, para ser un empresario, para dar este salto, las inversiones que hace un empresario, cuando empiezas a dominar la dirección de equipos y empiezas a delegar tareas importantes, el negocio ya debería poder ir él solo, casi solo, sin supervisión constante del jefe. En este caso, la mayoría de las inversiones son y deben ser en el negocio propio. El empresario que invierte en sus empresas, nunca en el negocio de otros. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones. Hay quienes prefieren tener el control de la inversión, otros no se fían o no confían en otras personas, o simplemente es que no encuentran negocios tan rentables como los suyos. Por tanto, ¿en dónde invierten? En su propio negocio y en su propia empresa. Aquí un poco lo ideal, y este es mi consejo, es pensar en negocios cíclicos y en negocios anticíclicos. Un negocio cíclico es un negocio que les va muy bien en determinados momentos del ciclo económico, y le va muy mal en otros momentos. Generalmente les suele ir bien cuando a la economía les va bien, por ejemplo, pues la venta de coches, pero puede ser justo al contrario. Les va bien cuando a otros les va mal. Por ejemplo, un compro oro o una empresa de cobros de deuda. En cambio, los negocios anticíclicos pues les va más o menos igual siempre. La venta de productos de primera necesidad es el ejemplo más típico. O servicios que son más o menos esenciales o más o menos especializados. Vale, pues si te quieres enfocar en ser un empresario, porque yo creo que un empresario no debería invertir en bolsa. Oye, ¿y qué pasa con las inversiones a largo plazo? ¿Qué pasa en pensar en la jubilación y todo eso? Si la diversificación es correcta, el negocio es más o menos exitoso, no hay que preocuparse demasiado por todo esto. En algunos casos, los empresarios más tradicionales invierten en propiedades, lo cual es una forma de diversificar más pensando en su legado, en los herederos y en el largo plazo. El negocio, el sector puede desaparecer, o el querer ocuparse de gestionar empresas no es para todo el mundo y por tanto no sirve como una vía alternativa a un futuro incierto. Así que, pues este tipo de personas, los empresarios, invierten en propiedades. Bueno, pues esta es la primera vía, pasar de un autoempleado, pasar de ser emprendedor, de ser autónomo, a ser un empresario. La segunda vía es pasar de emprendedor a inversor. Y este no es el camino más habitual. Y podemos diferenciar dos tipos de inversores. Inversores con un control de sus inversiones, los que podemos denominar, entre comillas, verdaderos inversores, y los inversores pasivos. Inversores en productos financieros o en otros vehículos de inversión. Digamos que en el primer grupo ellos se consideran inversores verdaderos, auténticos inversores, son las personas que promueven nuevas urbanizaciones, son los business angels, son los socios capitalistas que apuestan por muchas pequeñas empresas. Este tipo de inversor es como un empresario, pero muy especializado en un tipo de negocio, y es en buscar buenas oportunidades y poner su dinero, a veces su tiempo, y generalmente sus contactos y sus conocimientos en hacer buenos negocios. Pero principalmente es que ponen el dinero. En el segundo grupo, en los inversores más pasivos, en las inversiones más pasivas, están los que quieren seguir viviendo de su emprendimiento o de su profesión, pero poco a poco van construyendo una cartera de activos. Una cartera de activos muy importante que les puede dar la libertad financiera. Seguramente no quieren ni buscan la libertad financiera,
Solo quieren tener la libertad de poder hacer lo que quieren y tener la posibilidad de dejarlo si algún día deciden dejarlo. Si algún día cambian de opinión, pues lo puedan dejar. En mi caso y en mi situación personal, yo me enfoco más en esta última de las opciones, en ser un inversor pasivo. Inversor pasivo, pues, es fondos de inversión o productos similares. Bueno, pues te he contado un poco eso, los dos pasos, pasar a empresario o pasar a inversor. Y qué puede aportar un coach financiero para cada tipo de emprendedor. Lo primero de todo es que un coach financiero te puede ayudar a definir muchísimo mejor qué camino quieres seguir, empresario o inversor. Si prefieres enfocarte en construir un negocio a tu alrededor o prefieres invertir en negocios de otros. Es decir, ser un auténtico emprendedor, ser un emprendedor en serie o ser un inversor pasivo. Lo cierto es que el inversor pasivo sirve tanto para un emprendedor como para una persona con trabajo de cuenta ajena. Las claves para un inversor pasivo son muy sencillas. Es, en primer lugar, ahorro. La segunda es inversión a largo plazo. La tercera es diversificación en activos. Y la cuarta, protección de activos. Estas son las claves de un inversor pasivo. Ahorro, inversión a largo plazo, diversificación de activos y protección de activos. En el caso de seguir por la vía de los negocios, que es un punto en el que no suelo hablar prácticamente nada en este podcast, simplemente decirte que yo llevo más de 15 años en la parte de la dirección estrategia de diferentes empresas. He sido consultor y he sido cliente. He trabajado con mentes muy brillantes en estrategia y he trabajado con gente no tan brillante que incluso llegó a ser director general de una multinacional muy importante que seguro que conoces en muchísimos países diferentes. Así que esto es un poco lo que te quería comentar hoy. Un coach financiero, si eres autónomo, si eres emprendedor, si estás creando un negocio por tu cuenta, un coach financiero te puede ayudar a definir, a buscar cuáles son los siguientes pasos, a mejorar en tu negocio. Puede ser un coach de negocios, como puede ser un coach más para finanzas personales. Y te quería comentar un poco las novedades que hay en el servicio de coach financiero en Quiero Ser Rico. En primer lugar, después de la semana que viene, a partir del día 12, no va a estar más disponible el servicio de plan personal, el servicio de coach financiero por medio del correo electrónico. Este servicio más básico va a desaparecer. Lo cierto es que en muchos casos resultaba un poco lento y no me resultaba tan rentable. El servicio más estándar de una sesión de consultoría, una sesión de coach financiero, va a seguir ahí. Este servicio actualmente y hasta el día 12 son 80 euros por una sesión de 1 hora más el informe correspondiente que, me lleva bastante más de 1 hora redactarlo y buscar información y todo esto. Bueno, pues este servicio va a pasar de los 80 euros que es actualmente a partir del día 12 va a estar en 95 euros. Y van a aparecer dos nuevas opciones. Por un lado tenemos el coach financiero, la sesión de 1 hora por 95 euros. Y los dos nuevos servicios van a ser un paquete que va a llevar también el acceso a la Academia de Quiero Ser Rico. El primer paquete es una sesión de coach financiero de 1 hora más acceso a la academia durante 6 meses. El precio de todo esto por separado pues es 143 euros, pero a partir del día 12 el precio va a ser solo de 113 euros y va a haber un descuento para la renovación, para las siguientes renovaciones en la Academia de Quiero Ser Rico. En vez de pagar los 8 euros al mes, pues solo vas a pagar 40 euros cada 6 meses, es decir, te vas a ahorrar un mes. Y el servicio que antes estaba más enfocado en emprendedores, que era un servicio de una sesión de coach financiero una vez al mes durante 12 meses, un paquete de 12 sesiones, un poco por la experiencia y por los últimos clientes, creo que se puede reducir un poco. Es cierto que las primeras sesiones, los primeros meses, se necesita más seguimiento, pero a partir del cuarto mes pues se pueden espaciar un poco más las reuniones, lo cual he decidido hacer un pequeño cambio, poner solo 4 sesiones. En principio pues se pueden dividir a lo largo del año, normalmente serán una por trimestre, aunque lo habitual es que sean las primeras más cercanas y las segundas un poco más alejadas, más acceso a la Academia de Quiero Ser Rico durante un año. Todo esto, el precio serían de 476 euros, pero va a quedar en solo 293 euros. Bueno, a partir del día 12 en la web lo vas a poder ver, vas a ver toda esta información y muchísimo más. Pero si quieres contratar este servicio antes del día 12, pues nada, simplemente me tienes que escribir y decirme exactamente lo que quieres y te haré un precio muchísimo más ajustado en función de los precios que todavía no han subido. Y bueno, esto es todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios y cualquier duda, cualquier comentario, me puedes escribir a mi correo electrónico que es hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.